¿Alguna vez sentiste que una simple conversación podía sacudir todo lo que creías cierto sobre ti misma? Me llamo Isabela, tengo 23 años, y hasta hace poco pensaba que conocía mis límites, mis valores, mi propia voz. Vivía tranquila con Bruno, mi perro pastor de ojos azules que me miraba como si todo estuviera bien, incluso cuando yo no lo estaba. Una tarde cualquiera, entre café tibio y risas compartidas con Valeria, mi mejor amiga, algo cambió. Fue solo una frase, apenas un susurro, pero removió algo dentro de mí. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Desde el primer día que conocí a Valeria, supe que nuestra amistad no sería como las demás. Fue en el aula de Introducción a Literatura Contemporánea, primer año de universidad. Ella llegó tarde con una chaqueta de mezclilla gastada, el cabello suelto como si el viento la hubiese seguido hasta el aula, y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Yo, en cambio, ya estaba sentada, con mi libreta abierta y los nervios de una chica que necesita control para sentir que todo está bien. Y sin embargo bastó una mirada y un saludo casual para que nuestros mundos colisionaran con una naturalidad que aún hoy no comprendo del todo. Nos volvimos inseparables. Éramos tan distintas que en lugar de alejarnos, nos complementábamos. Ella decía que yo era su brújula, y yo sentía que ella era la chispa que encendía partes de mí que ni sabía que existían. Compartíamos secretos, playlists, teorías de libros, lágrimas contenidas y carcajadas en la madrugada. Pero lo que más nos unía era Bruno. Mi perro, ese pastor alemán con ojos que parecían leer el alma, no era solo mi compañía, era un refugio emocional. Cada vez que Valeria venía a casa, Bruno la recibía con esa mezcla suya de entusiasmo y calma, como si reconociera en ella algo familiar. Ella le hablaba como si fuera humano, le acariciaba la cabeza mientras le contaba sus historias más locas, y él, paciente, la escuchaba moviendo la cola suavemente. Había algo puro en esos momentos, algo que me hacía sentir a salvo. En mi mundo Bruno era el equilibrio, en el de Valeria, era una excusa perfecta para quedarse horas en mi casa. A veces la encontraba dormida en el sofá, Bruno acurrucado a sus pies, y por un instante pensaba que tal vez la vida sí podía ser simple. Pero también había algo que no decía. Algo en la forma en que Valeria miraba a Bruno, algo en el silencio que a veces caía entre nosotros cuando él se acercaba, me hacía fruncir el ceño. Como si una línea invisible estuviera ahí, esperándonos. Una noche, mientras ella acariciaba suavemente el lomo de Bruno, me dijo sin mirarme, hay conexiones que van más allá de lo que creemos posible. Me reí, un poco incómoda. ¿A qué te refieres?, pregunté. Pero no obtuve respuesta. Solo una sonrisa y un silencio que me dejó una inquietud que no supe sacudirme. Desde entonces empecé a mirar todo con otros ojos. Nuestra amistad seguía intacta, pero había algo nuevo, una especie de tensión suave, sutil, como la brisa antes de una tormenta. Y sin saberlo, estábamos a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo para siempre. Era una tarde tibia, de esas que no prometen nada extraordinario pero se sienten cómodas, seguras. Estábamos en mi sala, Valeria y yo, rodeadas de apuntes, tazas de café medio vacías y una playlist suave sonando de fondo. Bruno dormitaba plácidamente a nuestro lado, su respiración acompasada era como una melodía silenciosa que me calmaba el pecho. En medio de una conversación trivial sobre exámenes y profesores aburridos, Valeria hizo una pausa. Se quedó mirándome fijamente con esos ojos suyos que parecían desnudar intenciones ocultas. Isa, ¿alguna vez hiciste algo que te sacara por completo de ti?, preguntó de golpe como si su mente hubiera estado cocinando esa frase desde hacía rato. Parpadeé desconcertada. ¿Algo que me sacara de mí? No sé a qué te refieres. Algo que rompa con tu lógica. Que desafíe lo que crees sobre ti misma. Que te obligue a mirarte desde otro lugar. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Siempre he sido la que piensa dos veces antes de actuar, la que mide las consecuencias incluso de un cambio de champú. ¿Cómo responder a eso sin parecer aburrida o cobarde? Ella rió suavemente como si hubiera anticipado mi reacción. Por eso te lo pregunto, susurró acercándose un poco más. Porque tú, todavía no sabes lo que significa dejarse llevar. Tragué saliva. Algo en su tono me puso nerviosa. Era diferente. Más íntimo. Más cargado. Bruno levantó ligeramente la cabeza, como si también hubiera percibido el cambio en el aire.
Luego volvió a recostarse tranquilo, ajeno a lo que comenzaba a desarmarse dentro de mí. ¿Y tú sí lo sabes? Pregunté con una sonrisa forzada, intentando disimular mi incomodidad. Yo sé reconocer una oportunidad cuando la tengo enfrente, respondió sin dudar. Hubo un silencio. Lento. Largo. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, algo que nunca notaba hasta entonces. Fue entonces cuando lo dijo. ¿Nunca te has preguntado qué pasaría si cruzaras una línea, solo por una vez? Mi estómago se encogió. Sentí una especie de vértigo, como si me asomara a un abismo que no sabía si existía o lo estaba inventando yo. ¿Qué línea? Alcancé a decir, casi en un susurro. Ella no contestó. Solo extendió su mano y acarició a Bruno con una ternura que me pareció exagerada. Luego me miró y dijo con voz suave pero firme. Las que tú misma te impones. Y en ese momento supe que esa tarde no sería como las demás. Que algo se había roto, o se había revelado, entre nosotras. Y que lo que viniera después, ya no tendría vuelta atrás. Después de aquella frase, nada volvió a sentirse igual. Me quedé sentada, con la taza de café aún en las manos, pero el calor ya no me reconfortaba. Sentía un frío interno, como si algo invisible se hubiese filtrado por las rendijas de mis certezas. Valeria, mientras tanto, actuaba como si nada hubiese pasado. Se levantó, se estiró y fue a buscar más vino, dejando tras de sí una estela de perfume dulce que se mezclaba con el aroma del café frío. Bruno, ajeno a todo, seguía recostado cerca de la ventana, donde el sol dibujaba líneas doradas sobre su lomo. Lo miré y por primera vez no sentí paz. Sentí confusión. Como si de pronto todo lo que representaba para mí ternura, compañía, refugio, estuviera siendo atravesado por una idea que no sabía cómo procesar. Durante los días siguientes, la voz de Valeria se convirtió en un eco persistente en mi cabeza. Sus palabras se repetían como una canción pegajosa, las líneas que tú misma te impones. Empecé a ver esa frase en todas partes, en mis decisiones pequeñas, en las veces que decía no por costumbre, en los límites que nunca cuestionaba. Valeria no tardó en retomar el tema. En cada conversación, aunque estuviéramos hablando de lo más banal, encontraba una manera de deslizar esa idea. Lo hacía con una naturalidad tan suya, como si lo que proponía no fuera extraño, como si todo el problema estuviera en mi mente, no en sus intenciones. Isabela, me dijo una noche mientras compartíamos una pizza frente a una película que ya ni recuerdo, no se trata de romper nada. Es simplemente experimentar otra forma de vínculo, de conexión. Bruno ya es parte de ti, ¿por qué temerle a algo que nace del afecto? Sus palabras me provocaron una punzada. Me revolví en el sofá, fingiendo interés en la película para no mirarla. Pero ella insistía, con ese tono que mezcla seducción con desafío. Yo no sabía qué pensar. Era como si una parte de mí quisiera cerrar la puerta y la otra, tímida, curiosa, la dejara entreabierta. Cada vez que acariciaba a Bruno, ya no era igual. Empezaba a sentir una incomodidad que me descolocaba, como si estuviera traicionando algo sagrado. Me dolía. Me dolía mucho. Y sin embargo, no decía nada. No sabía cómo decirlo. ¿Cómo explicar que mi mejor amiga estaba sugiriendo algo que rozaba lo impensable? ¿Cómo confrontar a alguien tan segura, tan encantadora, tan parte de mi vida? Mientras tanto, Valeria seguía, paso a paso, empujando mis límites, envolviéndome con su manera dulce de convencer, con esa mirada suya que siempre supo encontrar mis puntos débiles. Y yo comenzaba a perder el equilibrio. Era viernes por la noche. De esas en las que todo parece calmo, pero el silencio pesa más de lo normal. Afuera, la ciudad parecía dormida, dentro de mi departamento, el ambiente tenía otra textura. Algo denso, casi eléctrico. Valeria llegó con una botella de vino tinto y esa sonrisa suya, ligeramente torcida, cargada de intenciones no dichas, que siempre me dejaba incómoda sin saber por qué. Hoy quiero que hablemos sin filtros, dijo apenas cerró la puerta detrás de ella. Nada de respuestas automáticas, ¿sí? No supe qué contestar. Solo asentí con la cabeza, con una mezcla de curiosidad y miedo latiendo al unísono. Mientras servía las copas, encendí una lámpara de luz cálida. La tenue iluminación cubría el salón como un velo íntimo.
Bruno, como siempre, estaba acostado cerca del sofá, masticando uno de sus juguetes con ese aire despreocupado que tanto envidiaba. Nos sentamos. Ella hablaba. De conexiones, de confianza, de explorar lo desconocido. Yo apenas podía seguirla. El vino quemaba un poco al bajar por mi garganta, pero ayudaba a silenciar mis pensamientos. Isa, dijo de repente, no se trata de él. Se trata de ti. De lo que no te permites sentir. De lo que escondes incluso de ti misma. Sus palabras me atravesaron. Bajé la mirada. Me sentí desnuda, no físicamente, sino emocionalmente. Como si supiera cosas de mí que ni yo misma comprendía del todo. Entonces sacó una pequeña caja de su bolso. La colocó en la mesa de centro despacio como si fuera un objeto sagrado. La abrió. Dentro había un collar delicado de cuero suave, una correa del mismo material, y una botella de vino casi vacía. Mi corazón se detuvo por un segundo. O al menos eso sentí. Todo en mi interior gritaba que algo no estaba bien, que debía decir algo, frenar, respirar. Pero no lo hice. Solo la miré sin saber qué cara poner, qué gesto hacer. Valeria sonrió. Esa sonrisa que tanto me desarmaba. Confía en mí, susurró. Nada de esto será real si tú no lo quieres. Me ofreció su mano. Yo no la tomé. Solo observé cómo la sombra de esa caja se proyectaba sobre la mesa como una mancha en mi conciencia. Bruno se giró en ese momento y me miró. Sus ojos azules, tan llenos de calma, me devolvieron a la tierra. Me recordaron quién era. ¿Qué era? Quise hablar, pero no salieron palabras. Mi pecho se apretó. Las emociones se arremolinaron como un torbellino. Vergüenza. Miedo. Ternura. Culpa. Todo junto. Todo desordenado. Valeria se acercó aún más. Me susurró que nadie debía saberlo. Que era solo nuestro. Y fue entonces cuando entendí que esa noche no era una más. Era un umbral. Una puerta entreabierta que yo sola debía decidir si cruzar, o cerrar para siempre. El silencio en la sala era insoportable. Valeria me miraba fijamente como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos. Yo, en cambio, solo podía escuchar el golpeteo acelerado de mi corazón. Sentía las mejillas arder, no sabía si por el vino o por la vergüenza. No podía entender cómo había llegado hasta ahí. Como una noche común había desembocado en esa escena que parecía sacada de una historia que jamás pensé protagonizar. Isabela, su voz sonó suave, casi como una caricia. No te asustes. Solo estamos explorando lo que ya existe. Lo que tú sientes y no te atreves a nombrar. Sus palabras eran una mezcla peligrosa de ternura y manipulación. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Pero también sentía esa parte débil en mí que dudaba, que se preguntaba si realmente era tan grave. Esa parte que temía decepcionarla. Que no quería romper algo tan importante como nuestra amistad. Bruno se estiró cerca del sofá. Su respiración era tranquila, rítmica. Inocente. Y al mirarlo, una punzada me atravesó el pecho. Esa imagen tan cotidiana y familiar, se sentía de pronto alterada, como si algo sagrado estuviera a punto de ser profanado. Valeria se inclinó hacia mí. Tomó mis manos con firmeza, sus dedos tibios rodeando los míos, temblorosos. Su mirada era intensa, profunda, como si quisiera meterme dentro de sus convicciones. No tienes que decidir ahora, murmuró. Solo, déjate llevar. Por una vez. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi mente gritaba que me alejara, que recuperara el control. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba atrapada entre el miedo, la confusión y una necesidad absurda de no parecer débil ante ella. Intenté hablar. Quise decir basta. Pero las palabras se enredaron en mi garganta, atrapadas por la presión emocional que Valeria ejercía sobre mí con una dulzura envenenada. Entonces ocurrió. Ella colocó la correa en mis manos. La sentí suave, liviana, y al mismo tiempo cargada de un peso simbólico que no podía ignorar. Fue en ese instante cuando lo entendí, no era sobre Bruno. Nunca lo fue. Era sobre mí.
Sobre mis límites, mi voluntad, mi identidad. Me puse de pie de golpe. La respiración agitada. Las manos temblorosas. La miré a los ojos y por primera vez no vi a mi amiga. Vi a alguien que estaba cruzando una línea sin mi consentimiento claro. Vi a alguien que estaba rompiendo algo dentro de mí. No puedo, dije con voz rota apenas audible. No quiero. Valeria retrocedió. Sus ojos se entrecerraron, su rostro se tensó pero no dijo nada. Y en ese silencio comprendí que había elegido. Que aunque me doliera, aunque me temblaran las piernas, había elegido protegerme. Bruno, desde el rincón, levantó la cabeza. Sus ojos me buscaron. Y por primera vez en esa noche sentí paz. Después de decir no, el tiempo pareció detenerse. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó ahí, mirándome con una mezcla de incredulidad y desilusión. La expresión en su rostro me atravesó como un cuchillo, no gritó, no discutió, pero su silencio decía demasiado. Guardó la correa en la caja, despacio, casi con ritual. Luego se levantó del sofá con una calma que no sentí sincera. Su cuerpo se movía, pero su alma se sentía distante, como si de pronto se hubiera cerrado una puerta entre nosotras. Yo me quedé ahí de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de respirar hondo sin desmoronarme. Sentía las piernas débiles, los pensamientos desordenados, y una sensación de haber traicionado algo, aunque no estaba segura de qué exactamente. «Está bien», dijo finalmente. «No estás lista». «Lo entiendo». Pero no lo dijo con ternura. Lo dijo con esa frialdad disfrazada de comprensión que duele más que un reproche directo. La acompañé hasta la puerta. Ni un abrazo. Ni una despedida cálida. Solo un cruce de miradas que cargaba el peso de todo lo no dicho. Cuando se fue me dejé caer en el suelo, al lado de Bruno, que se acercó sin decir nada, como si supiera que lo necesitaba. Apoyó su cabeza en mi pierna, y solté las lágrimas que había contenido durante toda la noche. El silencio de los días siguientes fue brutal. Intentamos seguir viéndonos, como si nada hubiera pasado. Pero era inútil. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo se rompía. Una incomodidad nueva flotaba entre nosotras, invisible pero insoportable. Valeria empezó a lanzar comentarios disfrazados de humor. Cosas como «ya ni te animas a tomar vino conmigo», o «sigues igual de miedosa que siempre». Me reía, por dentro me encogía. Me dolían. No porque fueran agresivos, sino porque mostraban que ella no entendía el daño, o peor aún, que no quería entenderlo. Yo me esforzaba por volver a mi rutina. Volvía a mis caminatas con Bruno, a estudiar en el parque, a leer antes de dormir. Pero ya no era igual. Algo se había manchado. Cada vez que acariciaba a Bruno sentía un peso raro, como si nuestra conexión estuviera atravesada por un recuerdo que no quería tener. Como si su presencia, que antes era solo paz, ahora también fuera un recordatorio. Y eso me dolía más que cualquier cosa. Quería hablar con alguien, pero no podía. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera podía nombrar sin que sonara absurdo? ¿Cómo contarle a alguien que lo que me dolía no era un hecho concreto, sino una sensación, una invasión emocional, una ruptura invisible? Empecé a escribir en un cuaderno. Palabras sueltas, frases rotas, preguntas sin respuesta. Era mi única forma de soltar lo que me quemaba por dentro. En una de esas páginas escribí algo que me marcó. A veces el daño no deja cicatrices visibles, pero se siente igual. Se siente en la forma en que ya no confías igual. En cómo te abrazas a ti misma para no desmoronarte. Y desde entonces supe que algo entre Valeria y yo ya no tenía regreso. El distanciamiento con Valeria no fue inmediato, pero sí inevitable. Al principio intentamos mantener la rutina, estudiar juntas, compartir cafés, enviar memes tontos por mensajes. Pero la verdad es que algo dentro de mí se había quebrado. Y aunque ella fingía que no pasaba nada, cada palabra, cada mirada entre nosotras se sentía tensa, forzada. Una tarde estábamos viendo una película en mi sala, como tantas otras veces, pero ya nos reíamos igual. Cada silencio era incómodo, cada gesto era medido. Bruno, recostado entre las dos, parecía sentir la tensión. Lo vi cambiar de posición una y otra vez,
como si buscara un rincón donde la incomodidad no lo alcanzara. Yo tampoco era la misma. Me costaba mirarlo sin recordar aquella noche. Me dolía pensar que, aunque él no entendía nada de lo que había pasado, de alguna forma había sido parte del conflicto. Empecé a poner distancia, no de manera consciente, pero sí real. Dejé de acariciarlo como antes, de jugar con él sin reservas. Y eso fue lo más duro. Una mañana al despertar, lo vi sentado frente a mí con sus ojos azules fijos en los míos. Y sentí culpa. Una culpa que me ahogaba. Él solo me miraba con amor incondicional, sin rencores, sin entender por qué yo me alejaba. Rompí en llanto. Lo abracé fuerte como si quisiera pedirle perdón sin palabras. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a alivio. Fue ahí donde comenzó mi verdadero proceso de reconstrucción. Empecé a caminar con Bruno todas las tardes, sin auriculares, sin celular. Solo él y yo. Respirar aire fresco. Sentir el sol en la cara. Escuchar cómo el viento movía los árboles del parque. Era como si la naturaleza me recordara que aún podía volver a mí. Que el dolor no tenía que ser una prisión. Comencé también a escribir más. No para entender a Valeria, sino para entenderme a mí misma. ¿Por qué no supe poner límites antes? ¿Por qué permití que alguien tan cercano cruzara líneas que me hacían daño? Me costó reconocerlo, pero en el fondo tenía miedo de perderla. Y por ese miedo me perdí un poco a mí misma. Con el tiempo Bruno y yo volvimos a ser los de antes. Más fuertes incluso. Él fue el único que estuvo ahí siempre sin pedir explicaciones, sin exigir nada. Solo estando. Solo amando. A Valeria no la volví a ver tanto. Hablamos algunas veces por compromiso, por nostalgia quizá. Pero ya no era igual. Había aprendido a identificar las emociones disfrazadas, las intenciones escondidas detrás de una sonrisa. Y más importante aún, había aprendido que perdonarse a una misma también es parte de sanar. Porque no se trata solo de dejar atrás lo que nos hizo daño. Se trata de abrazar lo que aprendimos y seguir caminando, más firmes, más conscientes, más libres. Hoy al mirar hacia atrás entiendo que no fue solo una historia de límites cruzados, fue un viaje hacia mí misma. Aprendí que el silencio también habla, que decir no a tiempo puede salvarte. Valeria fue una parte importante de mi vida, pero no todas las conexiones deben mantenerse si atentan contra nuestra paz. Bruno, sin saberlo, fue mi ancla. Gracias a él volví a sentir lo verdadero. A veces lo más difícil no es alejarse de alguien, sino volver a confiar en ti misma. ¿Y tú, alguna vez sentiste que te perdiste por miedo a decepcionar a alguien? ¿Qué hiciste para reencontrarte?